Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar su like en este video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película Beauty and the Beast de 2017. La historia comienza en un pueblo francés donde vive Bella, una joven inteligente y soñadora que se siente fuera de lugar entre aldeanos que no comprenden su amor por los libros. Emma Watson, quien interpreta a Bella, aporta a este papel su propia esencia como activista y lectora empedernida, lo cual dota al personaje de una determinación renovada, transformando a la clásica princesa en una inventora que busca romper con las convenciones sociales de su época. Todo cambia cuando su padre, Maurice, se pierde en el bosque y termina cautivo en un castillo encantado por un príncipe egoísta, convertido en bestia como castigo por su falta de compasión. Cuando Bella llega para rescatarlo, decide ocupar el lugar de su padre, iniciando así un cautiverio que pronto se convierte en un viaje de autodescubrimiento. Dan Stevens, el actor detrás de la bestia, logra una interpretación fascinante, incluso bajo capas de efectos digitales, pues su formación teatral le permite transmitir una vulnerabilidad profunda a través de los ojos, especialmente cuando el personaje empieza a suavizar su temperamento gracias a la música y la literatura compartida con Bella. La atmósfera del castillo se llena de vida gracias a los objetos mágicos como Lumière y Dindon, quienes ven en la relación entre los protagonistas una última oportunidad para recuperar su forma humana. La dirección de Bill Condon rinde un homenaje visual al cine musical clásico, integrando las icónicas canciones de Alan Menken con una puesta en escena que respira color y nostalgia. A medida que el vínculo entre Bella y la bestia se fortalece, el antagonista Gastón, un hombre cuya arrogancia representa todo lo contrario al crecimiento personal, intenta destruir aquello que no puede controlar. El clímax de la historia no es solo una batalla física en los tejados del castillo, sino el momento en que la bestia aprende que el amor verdadero implica sacrificio y desinterés. La transformación final es, más que un acto de magia, la conclusión de un proceso de redención. La película nos recuerda que la verdadera belleza reside en la capacidad de mirar más allá de las apariencias, un mensaje que sigue vigente gracias a la sensibilidad con la que los protagonistas enfrentan sus miedos y abrazan su vulnerabilidad para encontrar finalmente la libertad en el otro. La narrativa se profundiza al explorar la psicología de Gastón, cuya representación por Luke Evans eleva el conflicto a un nivel de narcisismo casi patológico. Su evolución de un simple pretendiente rechazado a un villano obsesivo y violento subraya el contraste con la bestia, quien, a pesar de su apariencia monstruosa, demuestra una capacidad empática que Gastón nunca poseerá. La actuación de Evans, marcada por su experiencia en el teatro musical, aporta una energía maníaca que convierte el enfrentamiento final en una danza peligrosa entre el egoísmo desenfrenado y la lealtad naciente. Es fascinante observar cómo el diseño de producción, bajo la visión de Condon, logra que el castillo se sienta como un personaje más dentro de la historia. Las secuencias musicales no se sienten como interrupciones, sino como extensiones de la psique de los protagonistas. Cuando Emma Watson interpreta las canciones más emblemáticas, se percibe una honestidad que trasciende la pantalla, reflejando su propio compromiso con la educación y la igualdad. Se nota que para ella Bella no es solo un papel, sino un estandarte de la independencia intelectual. Por otro lado, la interacción entre la bestia y sus sirvientes encantados añade una capa de calidez necesaria que equilibra la tensión del encierro. Hay una melancolía palpable en la actuación de voz de Ewan McGregor y Ian McKellen, quienes dotan a estos objetos de una humanidad conmovedora. Esa chispa de esperanza dentro de las paredes de piedra es lo que permite que el espectador sienta el peso del tiempo que se agota, simbolizado por los pétalos de la rosa encantada. Cada pétalo que cae no es solo una cuenta regresiva para el hechizo, sino un recordatorio constante de que la redención requiere esfuerzo, tiempo y sobre todo la valentía de abrir el corazón a quien antes considerábamos un enemigo. El viaje emocional termina siendo un espejo para el público, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias etiquetas y prejuicios. La decisión de Bella de no cambiar su esencia por encajar en el pueblo, ni tampoco para complacer a un príncipe, es el pilar central que sostiene toda la obra. Al final,
Cuando la maldición se rompe, lo que realmente se celebra no es la vuelta a la forma humana, sino la liberación de un alma que finalmente ha aprendido a ser amable, un cierre perfecto que nos recuerda que la verdadera magia ocurre cuando permitimos que la compasión guíe nuestros actos. La profundidad de esta historia alcanza su cenit cuando nos detenemos a contemplar el trasfondo del pasado de la bestia. Algo que el filme de 2017 explora con una sensibilidad que no estaba presente en la versión original de animación. La escena en la que Bella y él visitan la casa de la infancia de ella en París, del libro mágico, revela una grieta en la coraza de ambos. Allí, el espectador entiende que la bestia no nació siendo un monstruo ni un tirano, sino que fue forjado por un padre cruel que lo alejó de la ternura, alimentando un vacío emocional que intentó llenar con opulencia y arrogancia. Dan Stevens logra que su mirada, incluso antes de la transformación final, refleje a ese niño herido que aprendió a usar el miedo como escudo, haciendo que su conexión con Bella sea mucho más que un romance, pues se trata de un reconocimiento mutuo de sus traumas compartidos. Del mismo modo, la fuerza de Bella se ve reforzada por los momentos de silencio. Emma Watson logra transmitir una paz interna que contrasta maravillosamente con el caos del castillo. Es interesante notar cómo su vestuario, diseñado con una practicidad que permite el movimiento libre y funcional, rompe con la idea de la princesa de cuento de hadas estática. Ella es una mujer de acción, alguien que no espera ser salvada, sino que se salva a sí misma al elegir su destino. Esta autonomía es la que termina por derribar los muros de la bestia, pues él nunca había conocido a alguien que no le temiera ni buscara su favor, sino que simplemente tratara de entender su dolor. La música compuesta por Alan Menken actúa como el hilo invisible que cose estas emociones. La inclusión de nuevas piezas como Evermore permite que el personaje de la bestia se abra de una manera que las palabras no podrían lograr. Es un lamento, pero también una declaración de principios. Escuchar esa canción tras la partida de Bella nos permite sentir con una intensidad casi abrumadora la soledad absoluta de alguien que acaba de descubrir el significado de la luz y ahora teme regresar a la oscuridad de su propio ego. Esa vulnerabilidad es, a mi parecer, el núcleo palpitante de la película. Finalmente, el sacrificio de los objetos encantados añade un matiz de sacrificio colectivo que eleva la épica. Ellos no solo luchan por recuperar su humanidad, sino por proteger la felicidad de quienes han aprendido a amar. Cuando el último pétalo cae y el silencio se apodera del salón, el suspenso no se siente como un artificio técnico, sino como una pausa real en el tiempo. La redención que llega después es merecida, porque ha sido conquistada a través de la vulnerabilidad, recordándonos que, aunque el mundo exterior como el pueblo de Bella a veces intente encasillarnos, siempre tendremos la capacidad de elegir nuestra propia narrativa. La película es, en esencia, una oda a la posibilidad de cambiar, un recordatorio de que siempre es posible ser mejores de lo que fuimos ayer, si tenemos la valentía de mirar a otro ser humano sin prejuicios. Es imposible ignorar el papel que desempeña el entorno en la psicología de los personajes. El castillo, con su arquitectura barroca y sus pasillos sombríos, funciona como una extensión física del aislamiento del príncipe. Mientras el exterior está bañado por la luz del día y las convenciones sociales rígidas del pueblo, el interior es un reino de sombras y estatuas olvidadas que reflejan un tiempo detenido. Esta dualidad resalta la evolución de la bestia, quien pasa de ser un guardián de su propia miseria a un anfitrión que, aunque torpe, comienza a ver la belleza en las pequeñas cosas, como un libro leído en voz alta o una conversación sincera frente a la chimenea. La relación entre Bella y la bestia se nutre de una curiosidad intelectual que es, en última instancia, el motor de su romance. A diferencia de las historias donde el amor aparece como un flechazo súbito, aquí el afecto se construye mediante la observación constante y el respeto por los intereses ajenos. Cuando ella le muestra el mundo a través de sus historias, no solo está educando a un ser solitario, sino que está rescatando al hombre que aún vive debajo de esa apariencia feroz. Esta dinámica es un reflejo de la vida de los actores fuera de la pantalla, pues tanto Watson como Stevens proyectan una inteligencia que permite que el espectador crea en este vínculo poco convencional. El hecho de que ambos sean defensores de las artes y la cultura
añade una capa de autenticidad a los momentos en que discuten sobre Shakespeare o el concepto de la libertad. El enfrentamiento final con Gastón adquiere un matiz trágico cuando comprendemos que él representa la incapacidad de evolucionar. Su incapacidad para tolerar lo que no comprende o lo que no puede poseer es el polo opuesto a la lección que la bestia ha aprendido bajo el techo de su castillo. Si la bestia ha entendido que el amor es el acto de liberar a alguien, Gastón encarna la posesividad destructiva. La coreografía de esta batalla final no es solo un despliegue de efectos especiales, sino la confrontación entre dos maneras de habitar el mundo. Una, la de Gastón, que busca imponer su voluntad a cualquier precio, y la otra, la de la bestia, que ha aprendido a ceder su propio deseo para proteger a quien ama. Al caer el telón sobre esta historia, lo que permanece es la idea de que todos cargamos con nuestras propias bestias internas, ya sea por nuestros miedos, por las expectativas que otros depositan sobre nosotros o por las heridas del pasado. Cada uno de nosotros vive en su propio castillo esperando una oportunidad para abrir las ventanas. La película no solo nos ofrece un espectáculo visual de gran factura, sino que nos invita a reconocer nuestra propia vulnerabilidad como una fortaleza. Es una celebración de la empatía, un recordatorio de que, incluso en los rincones más oscuros de nuestra existencia, siempre hay una rosa que florece si nos atrevemos a cuidar de nosotros mismos y de los demás con la misma determinación con la que Bella leyó un libro en un pueblo que se negaba a entenderla. Tras la transformación, el castillo recobra su esplendor original. Pero lo que realmente cautiva no es el lujo restaurado, sino el cambio en la mirada de sus habitantes. Los sirvientes, ahora de nuevo humanos, no solo recuperan su cuerpo self, sino que parecen haber ganado una sabiduría que solo se adquiere tras haber perdido la capacidad de moverse o sentir el tacto humano por años. Hay una escena particularmente emotiva cuando los objetos, ahora personas, se reencuentran con sus seres queridos en el pueblo, cerrando heridas que el tiempo y el hechizo habían mantenido abiertas. Ese reencuentro subraya que la maldición no solo afectó al príncipe, sino a toda una comunidad que dependía de su liderazgo, mostrando las consecuencias de la indiferencia en el tejido social. Es interesante analizar cómo la película aborda el perdón como un proceso activo. Bella no perdona a la bestia simplemente porque él cambió, sino porque fue testigo de su lucha interna. Esta distinción es fundamental. La redención no es un regalo que se otorga, sino una victoria que se gana sobre la propia naturaleza egoísta. El príncipe, al volver a su forma humana, parece conservar la gravedad de sus vivencias, y sus gestos mantienen esa humildad que aprendió durante su encierro. No es el mismo joven arrogante del inicio, y su comportamiento ante Bella deja claro que reconoce en ella a su igual y a su mentora. El final nos entrega una danza, una metáfora perfecta sobre la armonía recuperada. El baile en el salón no es solo un clímax romántico, sino la consolidación de un nuevo orden donde la inteligencia, la lectura y la compasión han derrotado a la fuerza bruta y a la ignorancia. Emma Watson y Dan Stevens logran transmitir, con una sutil elegancia, que este no es el final de un cuento, sino el inicio de una vida basada en la comprensión mutua. La cámara se aleja lentamente del salón, dejando al espectador con la sensación de que, mientras existan personas dispuestas a buscar la belleza en la oscuridad, habrá esperanza de que las sociedades puedan evolucionar, tal como lo hicieron los muros de piedra del castillo al abrirse finalmente a la luz del sol. Es, en última instancia, una lección sobre cómo convertir las cicatrices en sabiduría. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar su like en este video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película Beauty and the Beast de 2017. La historia comienza en un pueblo francés donde vive Bella, una joven inteligente y soñadora que se siente fuera de lugar entre aldeanos que no comprenden su amor por los libros. Emma Watson, quien interpreta a Bella, aporta a este papel su propia esencia como activista y lectora empedernida, lo cual dota al personaje de una determinación renovada, transformando a la clásica princesa en una inventora que busca romper con las convenciones sociales de su época. Todo cambia cuando su padre, Maurice, se pierde en el bosque y termina cautivo en un castillo encantado por un príncipe egoísta, convertido en bestia como castigo por su falta de compasión.
Cuando Bella llega para rescatarlo, decide ocupar el lugar de su padre, iniciando así un cautiverio que pronto se convierte en un viaje de autodescubrimiento. Dan Stevens, el actor detrás de La Bestia, logra una interpretación fascinante, incluso bajo capas de efectos digitales, pues su formación teatral le permite transmitir una vulnerabilidad profunda a través de los ojos, especialmente cuando el personaje empieza a suavizar su temperamento gracias a la música y la literatura compartida con Bella. La atmósfera del castillo se llena de vida gracias a los objetos mágicos como Lumière y Dindon, quienes ven en la relación entre los protagonistas una última oportunidad para recuperar su forma humana. La dirección de Bill Condon rinde un homenaje visual al cine musical clásico, integrando las icónicas canciones de Alan Menken con una puesta en escena que respira color y nostalgia. A medida que el vínculo entre Bella y la Bestia se fortalece, el antagonista Gastón, un hombre cuya arrogancia representa todo lo contrario al crecimiento personal, intenta destruir aquello que no puede controlar. El clímax de la historia no es solo una batalla física en los tejados del castillo, sino el momento en que la Bestia aprende que el amor verdadero implica sacrificio y desinterés. La transformación final es, más que un acto de magia, la conclusión de un proceso de redención. La película nos recuerda que la verdadera belleza reside en la capacidad de mirar más allá de las apariencias, un mensaje que sigue vigente gracias a la sensibilidad con la que los protagonistas enfrentan sus miedos y abrazan su vulnerabilidad para encontrar, finalmente, la libertad en el otro. La narrativa se profundiza al explorar la psicología de Gastón, cuya representación por Luke Evans eleva el conflicto a un nivel de narcisismo casi patológico. Su evolución de un simple pretendiente rechazado a un villano obsesivo y violento subraya el contraste con la Bestia, quien, a pesar de su apariencia monstruosa, demuestra una capacidad empática que Gastón nunca poseerá. La actuación de Evans, marcada por su experiencia en el teatro musical, aporta una energía maníaca que convierte el enfrentamiento final en una danza peligrosa entre el egoísmo desenfrenado y la lealtad naciente. Es fascinante observar cómo el diseño de producción, bajo la visión de Condon, logra que el castillo se sienta como un personaje más dentro de la historia. Las secuencias musicales no se sienten como interrupciones, sino como extensiones de la psique de los protagonistas. Cuando Emma Watson interpreta las canciones más emblemáticas, se percibe una honestidad que trasciende la pantalla, reflejando su propio compromiso con la educación y la igualdad. Se nota que para ella Bella no es solo un papel, sino un estandarte de la independencia intelectual. Por otro lado, la interacción entre la Bestia y sus sirvientes encantados añade una capa de calidez necesaria que equilibra la tensión del encierro. Hay una melancolía palpable en la actuación de voz de Ewan McGregor y Ian McKellen, quienes dotan a estos objetos de una humanidad conmovedora. Esa chispa de esperanza dentro de las paredes de piedra es lo que permite que el espectador sienta el peso del tiempo que se agota, simbolizado por los pétalos de la rosa encantada. Cada pétalo que cae no es solo una cuenta regresiva para el hechizo, sino un recordatorio constante de que la redención requiere esfuerzo, tiempo y sobre todo la valentía de abrir el corazón a quien antes considerábamos un enemigo. El viaje emocional termina siendo un espejo para el público, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias etiquetas y prejuicios. La decisión de Bella de no cambiar su esencia por encajar en el pueblo, ni tampoco para complacer a un príncipe, es el pilar central que sostiene toda la obra. Al final, cuando la maldición se rompe, lo que realmente se celebra no es la vuelta a la forma humana, sino la liberación de un alma que finalmente ha aprendido a ser amable, un cierre perfecto que nos recuerda que la verdadera magia ocurre cuando permitimos que la compasión guíe nuestros actos. La profundidad de esta historia alcanza su cenit cuando nos detenemos a contemplar el trasfondo del pasado de la Bestia. Algo que el filme de 2017 explora con una sensibilidad que no estaba presente en la versión original de animación. La escena en la que Bella y él visitan la casa de la infancia de ella en París, del libro mágico, revela una grieta en la coraza de ambos. Allí, el espectador entiende que la Bestia no nació siendo un monstruo ni un tirano, sino que fue forjado por un padre cruel que lo alejó de la ternura, alimentando un vacío emocional que intentó llenar con opulencia y arrogancia.
Dan Stevens logra que su mirada, incluso antes de la transformación final, refleje a ese niño herido que aprendió a usar el miedo como escudo, haciendo que su conexión con Bella sea mucho más que un romance, pues se trata de un reconocimiento mutuo de sus traumas compartidos. Del mismo modo, la fuerza de Bella se ve reforzada por los momentos de silencio. Emma Watson logra transmitir una paz interna que contrasta maravillosamente con el caos del castillo. Es interesante notar cómo su vestuario, diseñado con una practicidad que permite el movimiento libre y funcional, rompe con la idea de la princesa de cuento de hadas estática. Ella es una mujer de acción, alguien que no espera ser salvada, sino que se salva a sí misma al elegir su destino. Esta autonomía es la que termina por derribar los muros de la bestia, pues él nunca había conocido a alguien que no le temiera ni buscara su favor, sino que simplemente tratara de entender su dolor. La música compuesta por Alan Menken actúa como el hilo invisible que cose estas emociones. La inclusión de nuevas piezas como Evermore permite que el personaje de la bestia se abra de una manera que las palabras no podrían lograr. Es un lamento, pero también una declaración de principios. Escuchar esa canción tras la partida de Bella nos permite sentir con una intensidad casi abrumadora la soledad absoluta de alguien que acaba de descubrir el significado de la luz y ahora teme regresar a la oscuridad de su propio ego. Esa vulnerabilidad es, a mi parecer, el núcleo palpitante de la película. Finalmente, el sacrificio de los objetos encantados añade un matiz de sacrificio colectivo que eleva la épica. Ellos no solo luchan por recuperar su humanidad, sino por proteger la felicidad de quienes han aprendido a amar. Cuando el último pétalo cae y el silencio se apodera del salón, el suspenso no se siente como un artificio técnico, sino como una pausa real en el tiempo. La redención que llega después es merecida, porque ha sido conquistada a través de la vulnerabilidad, recordándonos que, aunque el mundo exterior como el pueblo de Bella a veces intente encasillarnos, siempre tendremos la capacidad de elegir nuestra propia narrativa. La película es, en esencia, una oda a la posibilidad de cambiar, un recordatorio de que siempre es posible ser mejores de lo que fuimos ayer, si tenemos la valentía de mirar a otro ser humano sin prejuicios. Es imposible ignorar el papel que desempeña el entorno en la psicología de los personajes. El castillo, con su arquitectura barroca y sus pasillos sombríos, funciona como una extensión física del aislamiento del príncipe. Mientras el exterior está bañado por la luz del día y las convenciones sociales rígidas del pueblo, el interior es un reino de sombras y estatuas olvidadas que reflejan un tiempo detenido. Esta dualidad resalta la evolución de la bestia, quien pasa de ser un guardián de su propia miseria a un anfitrión que, aunque torpe, comienza a ver la belleza en las pequeñas cosas, como un libro leído en voz alta o una conversación sincera frente a la chimenea. La relación entre Bella y la bestia se nutre de una curiosidad intelectual que es, en última instancia, el motor de su romance. A diferencia de las historias donde el amor aparece como un flechazo súbito, aquí el afecto se construye mediante la observación constante y el respeto por los intereses ajenos. Cuando ella le muestra el mundo a través de sus historias, no solo está educando a un ser solitario, sino que está rescatando al hombre que aún vive debajo de esa apariencia feroz. Esta dinámica es un reflejo de la vida de los actores fuera de la pantalla, pues tanto Watson como Stevens proyectan una inteligencia que permite que el espectador crea en este vínculo poco convencional. El hecho de que ambos sean defensores de las artes y la cultura añade una capa de autenticidad a los momentos en que discuten sobre Shakespeare o el concepto de la libertad. El enfrentamiento final con Gastón adquiere un matiz trágico cuando comprendemos que él representa la incapacidad de evolucionar. Su incapacidad para tolerar lo que no comprende o lo que no puede poseer es el polo opuesto a la lección que la bestia ha aprendido bajo el techo de su castillo. Si la bestia ha entendido que el amor es el acto de liberar a alguien, Gastón encarna la posesividad destructiva. La coreografía de esta batalla final no es solo un despliegue de efectos especiales, sino la confrontación entre dos maneras de habitar el mundo. Una, la de Gastón, que busca imponer su voluntad a cualquier precio, y la otra, la de la bestia, que ha aprendido a ceder su propio deseo para proteger a quien ama. Al caer el telón sobre esta historia,
Lo que permanece es la idea de que todos cargamos con nuestras propias bestias internas, ya sea por nuestros miedos, por las expectativas que otros depositan sobre nosotros o por las heridas del pasado. Cada uno de nosotros vive en su propio castillo esperando una oportunidad para abrir las ventanas. La película no solo nos ofrece un espectáculo visual de gran factura, sino que nos invita a reconocer nuestra propia vulnerabilidad como una fortaleza. Es una celebración de la empatía, un recordatorio de que, incluso en los rincones más oscuros de nuestra existencia, siempre hay una rosa que florece si nos atrevemos a cuidar de nosotros mismos y de los demás con la misma determinación con la que Bella leyó un libro en un pueblo que se negaba a entenderla. Tras la transformación, el castillo recobra su esplendor original. Pero lo que realmente cautiva no es el lujo restaurado, sino el cambio en la mirada de sus habitantes. Los sirvientes, ahora de nuevo humanos, no solo recuperan su cuerpo self, sino que parecen haber ganado una sabiduría que solo se adquiere tras haber perdido la capacidad de moverse o sentir el tacto humano por años. Hay una escena particularmente emotiva cuando los objetos, ahora personas, se reencuentran con sus seres queridos en el pueblo, cerrando heridas que el tiempo y el hechizo habían mantenido abiertas. Ese reencuentro subraya que la maldición no solo afectó al príncipe, sino a toda una comunidad que dependía de su liderazgo, mostrando las consecuencias de la indiferencia en el tejido social. Es interesante analizar cómo la película aborda el perdón como un proceso activo. Bella no perdona a la bestia simplemente porque él cambió, sino porque fue testigo de su lucha interna. Esta distinción es fundamental. La redención no es un regalo que se otorga, sino una victoria que se gana sobre la propia naturaleza egoísta. El príncipe, al volver a su forma humana, parece conservar la gravedad de sus vivencias, y sus gestos mantienen esa humildad que aprendió durante su encierro. No es el mismo joven arrogante del inicio, y su comportamiento ante Bella deja claro que reconoce en ella a su igual y a su mentora. El final nos entrega una danza, una metáfora perfecta sobre la armonía recuperada. El baile en el salón no es solo un clímax romántico, sino la consolidación de un nuevo orden donde la inteligencia, la lectura y la compasión han derrotado a la fuerza bruta y a la ignorancia. Emma Watson y Dan Stevens logran transmitir, con una sutil elegancia, que este no es el final de un cuento, sino el inicio de una vida basada en la comprensión mutua. La cámara se aleja lentamente del salón, dejando al espectador con la sensación de que, mientras existan personas dispuestas a buscar la belleza en la oscuridad, habrá esperanza de que las sociedades puedan evolucionar, tal como lo hicieron los muros de piedra del castillo al abrirse finalmente a la luz del sol. Es, en última instancia, una lección sobre cómo convertir las cicatrices en sabiduría. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar su like en este video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película Beauty and the Beast de 2017. La historia comienza en un pueblo francés donde vive Bella, una joven inteligente y soñadora que se siente fuera de lugar entre aldeanos que no comprenden su amor por los libros. Emma Watson, quien interpreta a Bella, aporta a este papel su propia esencia como activista y lectora empedernida, lo cual dota al personaje de una determinación renovada, transformando a la clásica princesa en una inventora que busca romper con las convenciones sociales de su época. Todo cambia cuando su padre, Maurice, se pierde en el bosque y termina cautivo en un castillo encantado por un príncipe egoísta, convertido en bestia como castigo por su falta de compasión. Cuando Bella llega para rescatarlo, decide ocupar el lugar de su padre, iniciando así un cautiverio que pronto se convierte en un viaje de autodescubrimiento. Dan Stevens, el actor detrás de la bestia, logra una interpretación fascinante, incluso bajo capas de efectos digitales, pues su formación teatral le permite transmitir una vulnerabilidad profunda a través de los ojos, especialmente cuando el personaje empieza a suavizar su temperamento gracias a la música y la literatura compartida con Bella. La atmósfera del castillo se llena de vida gracias a los objetos mágicos como Lumière y Dindon, quienes ven en la relación entre los protagonistas una última oportunidad para recuperar su forma humana. La dirección de Bill Condon rinde un homenaje visual al cine musical clásico, integrando las icónicas canciones de Alan Menken con una puesta en escena que respira color y nostalgia.
A medida que el vínculo entre Bella y la bestia se fortalece, el antagonista Gastón, un hombre cuya arrogancia representa todo lo contrario al crecimiento personal, intenta destruir aquello que no puede controlar. El clímax de la historia no es solo una batalla física en los tejados del castillo, sino el momento en que la bestia aprende que el amor verdadero implica sacrificio y desinterés. La transformación final es, más que un acto de magia, la conclusión de un proceso de redención. La película nos recuerda que la verdadera belleza reside en la capacidad de mirar más allá de las apariencias, un mensaje que sigue vigente gracias a la sensibilidad con la que los protagonistas enfrentan sus miedos y abrazan su vulnerabilidad para encontrar, finalmente, la libertad en el otro. La narrativa se profundiza al explorar la psicología de Gastón, cuya representación por Luke Evans eleva el conflicto a un nivel de narcisismo casi patológico. Su evolución de un simple pretendiente rechazado a un villano obsesivo y violento subraya el contraste con la bestia, quien, a pesar de su apariencia monstruosa, demuestra una capacidad empática que Gastón nunca poseerá. La actuación de Evans, marcada por su experiencia en el teatro musical, aporta una energía maníaca que convierte el enfrentamiento final en una danza peligrosa entre el egoísmo desenfrenado y la lealtad naciente. Es fascinante observar cómo el diseño de producción, bajo la visión de Condon, logra que el castillo se sienta como un personaje más dentro de la historia. Las secuencias musicales no se sienten como interrupciones, sino como extensiones de la psique de los protagonistas. Cuando Emma Watson interpreta las canciones más emblemáticas, se percibe una honestidad que trasciende la pantalla, reflejando su propio compromiso con la educación y la igualdad. Se nota que para ella Bella no es solo un papel, sino un estandarte de la independencia intelectual. Por otro lado, la interacción entre la bestia y sus sirvientes encantados añade una capa de calidez necesaria que equilibra la tensión del encierro. Hay una melancolía palpable en la actuación de voz de Ewan McGregor y Ian McKellen, quienes dotan a estos objetos de una humanidad conmovedora. Esa chispa de esperanza dentro de las paredes de piedra es lo que permite que el espectador sienta el peso del tiempo que se agota, simbolizado por los pétalos de la rosa encantada. Cada pétalo que cae no es solo una cuenta regresiva para el hechizo, sino un recordatorio constante de que la redención requiere esfuerzo, tiempo y sobre todo la valentía de abrir el corazón a quien antes considerábamos un enemigo. El viaje emocional termina siendo un espejo para el público, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias etiquetas y prejuicios. La decisión de Bella de no cambiar su esencia por encajar en el pueblo, ni tampoco para complacer a un príncipe, es el pilar central que sostiene toda la obra. Al final, cuando la maldición se rompe, lo que realmente se celebra no es la vuelta a la forma humana, sino la liberación de un alma que finalmente ha aprendido a ser amable, un cierre perfecto que nos recuerda que la verdadera magia ocurre cuando permitimos que la compasión guíe nuestros actos. La profundidad de esta historia alcanza su cenit cuando nos detenemos a contemplar el trasfondo del pasado de la bestia. Algo que el filme de 2017 explora con una sensibilidad que no estaba presente en la versión original de animación. La escena en la que Bella y él visitan la casa de la infancia de ella y en París del libro mágico revela una grieta en la coraza de ambos. Allí, el espectador entiende que la bestia no nació siendo un monstruo ni un tirano, sino que fue forjado por un padre cruel que lo alejó de la ternura, alimentando un vacío emocional que intentó llenar con opulencia y arrogancia. Dan Stevens logra que su mirada, incluso antes de la transformación final, refleje a ese niño herido que aprendió a usar el miedo como escudo, haciendo que su conexión con Bella sea mucho más que un romance, pues se trata de un reconocimiento mutuo de sus traumas compartidos. Del mismo modo, la fuerza de Bella se ve reforzada por los momentos de silencio. Emma Watson logra transmitir una paz interna que contrasta maravillosamente con el caos del castillo. Es interesante notar cómo su vestuario, diseñado con una practicidad que permite el movimiento libre y funcional, rompe con la idea de la princesa de cuento de hadas estática. Ella es una mujer de acción, alguien que no espera ser salvada, sino que se salva a sí misma al elegir su destino. Esta autonomía es la que termina por derribar los muros de la bestia, pues él nunca había conocido a alguien que no le temiera ni buscara su favor,
sino que simplemente tratara de entender su dolor. La música compuesta por Alan Menken actúa como el hilo invisible que cose estas emociones. La inclusión de nuevas piezas como Evermore permite que el personaje de la bestia se abra de una manera que las palabras no podrían lograr. Es un lamento, pero también una declaración de principios. Escuchar esa canción tras la partida de Bella nos permite sentir con una intensidad casi abrumadora la soledad absoluta de alguien que acaba de descubrir el significado de la luz y ahora teme regresar a la oscuridad de su propio ego. Esa vulnerabilidad es, a mi parecer, el núcleo palpitante de la película. Finalmente, el sacrificio de los objetos encantados añade un matiz de sacrificio colectivo que eleva la épica. Ellos no solo luchan por recuperar su humanidad, sino por proteger la felicidad de quienes han aprendido a amar. Cuando el último pétalo cae y el silencio se apodera del salón, el suspenso no se siente como un artificio técnico, sino como una pausa real en el tiempo. La redención que llega después es merecida, porque ha sido conquistada a través de la vulnerabilidad, recordándonos que, aunque el mundo exterior como el pueblo de Bella a veces intente encasillarnos, siempre tendremos la capacidad de elegir nuestra propia narrativa. La película es, en esencia, una oda a la posibilidad de cambiar, un recordatorio de que siempre es posible ser mejores de lo que fuimos ayer, si tenemos la valentía de mirar a otro ser humano sin prejuicios. Es imposible ignorar el papel que desempeña el entorno en la psicología de los personajes. El castillo, con su arquitectura barroca y sus pasillos sombríos, funciona como una extensión física del aislamiento del príncipe. Mientras el exterior está bañado por la luz del día y las convenciones sociales rígidas del pueblo, el interior es un reino de sombras y estatuas olvidadas que reflejan un tiempo detenido. Esta dualidad resalta la evolución de la bestia, quien pasa de ser un guardián de su propia miseria a un anfitrión que, aunque torpe, comienza a ver la belleza en las pequeñas cosas, como un libro leído en voz alta o una conversación sincera frente a la chimenea. La relación entre Bella y la bestia se nutre de una curiosidad intelectual que es, en última instancia, el motor de su romance. A diferencia de las historias donde el amor aparece como un flechazo súbito, aquí el afecto se construye mediante la observación constante y el respeto por los intereses ajenos. Cuando ella le muestra el mundo a través de sus historias, no solo está educando a un ser solitario, sino que está rescatando al hombre que aún vive debajo de esa apariencia feroz. Esta dinámica es un reflejo de la vida de los actores fuera de la pantalla, pues tanto Watson como Stevens proyectan una inteligencia que permite que el espectador crea en este vínculo poco convencional. El hecho de que ambos sean defensores de las artes y la cultura añade una capa de autenticidad a los momentos en que discuten sobre Shakespeare o el concepto de la libertad. El enfrentamiento final con Gastón adquiere un matiz trágico cuando comprendemos que él representa la incapacidad de evolucionar. Su incapacidad para tolerar lo que no comprende o lo que no puede poseer es el polo opuesto a la lección que la bestia ha aprendido bajo el techo de su castillo. Si la bestia ha entendido que el amor es el acto de liberar a alguien, Gastón encarna la posesividad destructiva. La coreografía de esta batalla final no es solo un despliegue de efectos especiales, sino la confrontación entre dos maneras de habitar el mundo. Una, la de Gastón, que busca imponer su voluntad a cualquier precio, y la otra, la de la bestia, que ha aprendido a ceder su propio deseo para proteger a quien ama. Al caer el telón sobre esta historia, lo que permanece es la idea de que todos cargamos con nuestras propias bestias internas, ya sea por nuestros miedos, por las expectativas que otros depositan sobre nosotros o por las heridas del pasado. Cada uno de nosotros vive en su propio castillo esperando una oportunidad para abrir las ventanas. La película no solo nos ofrece un espectáculo visual de gran factura, sino que nos invita a reconocer nuestra propia vulnerabilidad como una fortaleza. Es una celebración de la empatía, un recordatorio de que, incluso en los rincones más oscuros de nuestra existencia, siempre hay una rosa que florece si nos atrevemos a cuidar de nosotros mismos y de los demás con la misma determinación con la que Bella leyó un libro en un pueblo que se negaba a entenderla. Tras la transformación, el castillo recobra su esplendor original. Pero lo que realmente cautiva no es el lujo restaurado, sino el cambio en la mirada de sus habitantes.
Los sirvientes, ahora de nuevo humanos, no solo recuperan su cuerpo self, sino que parecen haber ganado una sabiduría que solo se adquiere tras haber perdido la capacidad de moverse o sentir el tacto humano por años. Hay una escena particularmente emotiva cuando los objetos, ahora personas, se reencuentran con sus seres queridos en el pueblo, cerrando heridas que el tiempo y el hechizo habían mantenido abiertas. Ese reencuentro subraya que la maldición no solo afectó al príncipe, sino a toda una comunidad que dependía de su liderazgo, mostrando las consecuencias de la indiferencia en el tejido social. Es interesante analizar cómo la película aborda el perdón como un proceso activo. Bella no perdona a la bestia simplemente porque él cambió, sino porque fue testigo de su lucha interna. Esta distinción es fundamental. La redención no es un regalo que se otorga, sino una victoria que se gana sobre la propia naturaleza egoísta. El príncipe, al volver a su forma humana, parece conservar la gravedad de sus vivencias, y sus gestos mantienen esa humildad que aprendió durante su encierro. No es el mismo joven arrogante del inicio, y su comportamiento ante Bella deja claro que reconoce en ella a su igual y a su mentora. El final nos entrega una danza, una metáfora perfecta sobre la armonía recuperada. El baile en el salón no es solo un clímax romántico, sino la consolidación de un nuevo orden donde la inteligencia, la lectura y la compasión han derrotado a la fuerza bruta y a la ignorancia. Emma Watson y Dan Stevens logran transmitir, con una sutil elegancia, que este no es el final de un cuento, sino el inicio de una vida basada en la comprensión mutua. La cámara se aleja lentamente del salón, dejando al espectador con la sensación de que, mientras existan personas dispuestas a buscar la belleza en la oscuridad, habrá esperanza de que las sociedades puedan evolucionar, tal como lo hicieron los muros de piedra del castillo al abrirse finalmente a la luz del sol. Es, en última instancia, una lección sobre cómo convertir las cicatrices en sabiduría. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar su like en este video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película Beauty and the Beast de 2017. La historia comienza en un pueblo francés donde vive Bella, una joven inteligente y soñadora que se siente fuera de lugar entre aldeanos que no comprenden su amor por los libros. Emma Watson, quien interpreta a Bella, aporta a este papel su propia esencia como activista y lectora empedernida, lo cual dota al personaje de una determinación renovada, transformando a la clásica princesa en una inventora que busca romper con las convenciones sociales de su época. Todo cambia cuando su padre, Maurice, se pierde en el bosque y termina cautivo en un castillo encantado por un príncipe egoísta, convertido en bestia como castigo por su falta de compasión. Cuando Bella llega para rescatarlo, decide ocupar el lugar de su padre, iniciando así un cautiverio que pronto se convierte en un viaje de autodescubrimiento. Dan Stevens, el actor detrás de la bestia, logra una interpretación fascinante, incluso bajo capas de efectos digitales, pues su formación teatral le permite transmitir una vulnerabilidad profunda a través de los ojos, especialmente cuando el personaje empieza a suavizar su temperamento gracias a la música y la literatura compartida con Bella. La atmósfera del castillo se llena de vida gracias a los objetos mágicos como Lumière y Dindon, quienes ven en la relación entre los protagonistas una última oportunidad para recuperar su forma humana. La dirección de Bill Condon rinde un homenaje visual al cine musical clásico, integrando las icónicas canciones de Alan Menken con una puesta en escena que respira color y nostalgia. A medida que el vínculo entre Bella y la bestia se fortalece, el antagonista Gastón, un hombre cuya arrogancia representa todo lo contrario al crecimiento personal, intenta destruir aquello que no puede controlar. El clímax de la historia no es solo una batalla física en los tejados del castillo, sino el momento en que la bestia aprende que el amor verdadero implica sacrificio y desinterés. La transformación final es, más que un acto de magia, la conclusión de un proceso de redención. La película nos recuerda que la verdadera belleza reside en la capacidad de mirar más allá de las apariencias, un mensaje que sigue vigente gracias a la sensibilidad con la que los protagonistas enfrentan sus miedos y abrazan su vulnerabilidad para encontrar, finalmente, la libertad en el otro. La narrativa se profundiza al explorar la psicología de Gastón, cuya representación por Luke Evans
eleva el conflicto a un nivel de narcisismo casi patológico. Su evolución de un simple pretendiente rechazado a un villano obsesivo y violento subraya el contraste con la bestia, quien, a pesar de su apariencia monstruosa, demuestra una capacidad empática que Gastón nunca poseerá. La actuación de Evans, marcada por su experiencia en el teatro musical, aporta una energía maníaca que convierte el enfrentamiento final en una danza peligrosa entre el egoísmo desenfrenado y la lealtad naciente. Es fascinante observar cómo el diseño de producción, bajo la visión de Condon, logra que el castillo se sienta como un personaje más dentro de la historia. Las secuencias musicales no se sienten como interrupciones, sino como extensiones de la psique de los protagonistas. Cuando Emma Watson interpreta las canciones más emblemáticas, se percibe una honestidad que trasciende la pantalla, reflejando su propio compromiso con la educación y la igualdad. Se nota que para ella Bella no es solo un papel, sino un estandarte de la independencia intelectual. Por otro lado, la interacción entre la bestia y sus sirvientes encantados añade una capa de calidez necesaria que equilibra la tensión del encierro. Hay una melancolía palpable en la actuación de voz de Ewan McGregor y Ian McKellen, quienes dotan a estos objetos de una humanidad conmovedora. Esa chispa de esperanza dentro de las paredes de piedra es lo que permite que el espectador sienta el peso del tiempo que se agota, simbolizado por los pétalos de la rosa encantada. Cada pétalo que cae no es solo una cuenta regresiva para el hechizo, sino un recordatorio constante de que la redención requiere esfuerzo, tiempo y sobre todo la valentía de abrir el corazón a quien antes considerábamos un enemigo. El viaje emocional termina siendo un espejo para el público, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias etiquetas y prejuicios. La decisión de Bella de no cambiar su esencia por encajar en el pueblo, ni tampoco para complacer a un príncipe, es el pilar central que sostiene toda la obra. Al final, cuando la maldición se rompe, lo que realmente se celebra no es la vuelta a la forma humana, sino la liberación de un alma que finalmente ha aprendido a ser amable, un cierre perfecto que nos recuerda que la verdadera magia ocurre cuando permitimos que la compasión guíe nuestros actos. La profundidad de esta historia alcanza su cenit cuando nos detenemos a contemplar el trasfondo del pasado de la bestia. Algo que el filme de 2017 explora con una sensibilidad que no estaba presente en la versión original de animación. La escena en la que Bella y él visitan la casa de la infancia de ella en París, del libro mágico, revela una grieta en la coraza de ambos. Allí, el espectador entiende que la bestia no nació siendo un monstruo ni un tirano, sino que fue forjado por un padre cruel que lo alejó de la ternura, alimentando un vacío emocional que intentó llenar con opulencia y arrogancia. Dan Stevens logra que su mirada, incluso antes de la transformación final, refleje a ese niño herido que aprendió a usar el miedo como escudo, haciendo que su conexión con Bella sea mucho más que un romance, pues se trata de un reconocimiento mutuo de sus traumas compartidos. Del mismo modo, la fuerza de Bella se ve reforzada por los momentos de silencio. Emma Watson logra transmitir una paz interna que contrasta maravillosamente con el caos del castillo. Es interesante notar cómo su vestuario, diseñado con una practicidad que permite el movimiento libre y funcional, rompe con la idea de la princesa de cuento de hadas estática. Ella es una mujer de acción, alguien que no espera ser salvada, sino que se salva a sí misma al elegir su destino. Esta autonomía es la que termina por derribar los muros de la bestia, pues él nunca había conocido a alguien que no le temiera ni buscara su favor, sino que simplemente tratara de entender su dolor. La música compuesta por Alan Menken actúa como el hilo invisible que cose estas emociones. La inclusión de nuevas piezas como Evermore permite que el personaje de la bestia se abra de una manera que las palabras no podrían lograr. Es un lamento, pero también una declaración de principios. Escuchar esa canción tras la partida de Bella nos permite sentir con una intensidad casi abrumadora la soledad absoluta de alguien que acaba de descubrir el significado de la luz y ahora teme regresar a la oscuridad de su propio ego. Esa vulnerabilidad es, a mi parecer, el núcleo palpitante de la película. Finalmente, el sacrificio de los objetos encantados añade un matiz de sacrificio colectivo que eleva la épica. Ellos no solo luchan por recuperar su humanidad, sino por proteger la felicidad de quienes han aprendido a amar.
Cuando el último pétalo cae y el silencio se apodera del salón, el suspenso no se siente como un artificio técnico, sino como una pausa real en el tiempo. La redención que llega después es merecida, porque ha sido conquistada a través de la vulnerabilidad, recordándonos que, aunque el mundo exterior como el pueblo de Bella a veces intente encasillarnos, siempre tendremos la capacidad de elegir nuestra propia narrativa. La película es, en esencia, una oda a la posibilidad de cambiar, un recordatorio de que siempre es posible ser mejores de lo que fuimos ayer, si tenemos la valentía de mirar a otro ser humano sin prejuicios. Es imposible ignorar el papel que desempeña el entorno en la psicología de los personajes. El castillo, con su arquitectura barroca y sus pasillos sombríos, funciona como una extensión física del aislamiento del príncipe. Mientras el exterior está bañado por la luz del día y las convenciones sociales rígidas del pueblo, el interior es un reino de sombras y estatuas olvidadas que reflejan un tiempo detenido. Esta dualidad resalta la evolución de la bestia, quien pasa de ser un guardián de su propia miseria a un anfitrión que, aunque torpe, comienza a ver la belleza en las pequeñas cosas, como un libro leído en voz alta o una conversación sincera frente a la chimenea. La relación entre Bella y la bestia se nutre de una curiosidad intelectual que es, en última instancia, el motor de su romance. A diferencia de las historias donde el amor aparece como un flechazo súbito, aquí el afecto se construye mediante la observación constante y el respeto por los intereses ajenos. Cuando ella le muestra el mundo a través de sus historias, no solo está educando a un ser solitario, sino que está rescatando al hombre que aún vive debajo de esa apariencia feroz. Esta dinámica es un reflejo de la vida de los actores fuera de la pantalla, pues tanto Watson como Stevens proyectan una inteligencia que permite que el espectador crea en este vínculo poco convencional. El hecho de que ambos sean defensores de las artes y la cultura añade una capa de autenticidad a los momentos en que discuten sobre Shakespeare o el concepto de la libertad. El enfrentamiento final con Gastón adquiere un matiz trágico cuando comprendemos que él representa la incapacidad de evolucionar. Su incapacidad para tolerar lo que no comprende o lo que no puede poseer es el polo opuesto a la lección que la bestia ha aprendido bajo el techo de su castillo. Si la bestia ha entendido que el amor es el acto de liberar a alguien, Gastón encarna la posesividad destructiva. La coreografía de esta batalla final no es solo un despliegue de efectos especiales, sino la confrontación entre dos maneras de habitar el mundo. Una, la de Gastón, que busca imponer su voluntad a cualquier precio, y la otra, la de la bestia, que ha aprendido a ceder su propio deseo para proteger a quien ama. Al caer el telón sobre esta historia, lo que permanece es la idea de que todos cargamos con nuestras propias bestias internas, ya sea por nuestros miedos, por las expectativas que otros depositan sobre nosotros o por las heridas del pasado. Cada uno de nosotros vive en su propio castillo esperando una oportunidad para abrir las ventanas. La película no solo nos ofrece un espectáculo visual de gran factura, sino que nos invita a reconocer nuestra propia vulnerabilidad como una fortaleza. Es una celebración de la empatía, un recordatorio de que, incluso en los rincones más oscuros de nuestra existencia, siempre hay una rosa que florece si nos atrevemos a cuidar de nosotros mismos y de los demás con la misma determinación con la que Bella leyó un libro en un pueblo que se negaba a entenderla. Tras la transformación, el castillo recobra su esplendor original. Pero lo que realmente cautiva no es el lujo restaurado, sino el cambio en la mirada de sus habitantes. Los sirvientes, ahora de nuevo humanos, no solo recuperan su cuerpo self, sino que parecen haber ganado una sabiduría que solo se adquiere tras haber perdido la capacidad de moverse o sentir el tacto humano por años. Hay una escena particularmente emotiva cuando los objetos, ahora personas, se reencuentran con sus seres queridos en el pueblo, cerrando heridas que el tiempo y el hechizo habían mantenido abiertas. Ese reencuentro subraya que la maldición no solo afectó al príncipe, sino a toda una comunidad que dependía de su liderazgo, mostrando las consecuencias de la indiferencia en el tejido social. Es interesante analizar cómo la película aborda el perdón como un proceso activo. Bella no perdona a la bestia simplemente porque él cambió,
sino porque fue testigo de su lucha interna. Esta distinción es fundamental. La redención no es un regalo que se otorga, sino una victoria que se gana sobre la propia naturaleza egoísta. El príncipe, al volver a su forma humana, parece conservar la gravedad de sus vivencias, y sus gestos mantienen esa humildad que aprendió durante su encierro. No es el mismo joven arrogante del inicio, y su comportamiento ante Bella deja claro que reconoce en ella a su igual y a su mentora. El final nos entrega una danza, una metáfora perfecta sobre la armonía recuperada. El baile en el salón no es solo un clímax romántico, sino la consolidación de un nuevo orden donde la inteligencia, la lectura y la compasión han derrotado a la fuerza bruta y a la ignorancia. Emma Watson y Dan Stevens logran transmitir, con una sutil elegancia, que este no es el final de un cuento, sino el inicio de una vida basada en la comprensión mutua. La cámara se aleja lentamente del salón, dejando al espectador con la sensación de que, mientras existan personas dispuestas a buscar la belleza en la oscuridad, habrá esperanza de que las sociedades puedan evolucionar, tal como lo hicieron los muros de piedra del castillo al abrirse finalmente a la luz del sol. Es, en última instancia, una lección sobre cómo convertir las cicatrices en sabiduría. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar su like en este video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película Beauty and the Beast de 2017. La historia comienza en un pueblo francés donde vive Bella, una joven inteligente y soñadora que se siente fuera de lugar entre aldeanos que no comprenden su amor por los libros. Emma Watson, quien interpreta a Bella, aporta a este papel su propia esencia como activista y lectora empedernida, lo cual dota al personaje de una determinación renovada, transformando a la clásica princesa en una inventora que busca romper con las convenciones sociales de su época. Todo cambia cuando su padre, Maurice, se pierde en el bosque y termina cautivo en un castillo encantado por un príncipe egoísta, convertido en bestia como castigo por su falta de compasión. Cuando Bella llega para rescatarlo, decide ocupar el lugar de su padre, iniciando así un cautiverio que pronto se convierte en un viaje de autodescubrimiento. Dan Stevens, el actor detrás de la bestia, logra una interpretación fascinante, incluso bajo capas de efectos digitales, pues su formación teatral le permite transmitir una vulnerabilidad profunda a través de los ojos, especialmente cuando el personaje empieza a suavizar su temperamento gracias a la música y la literatura compartida con Bella. La atmósfera del castillo se llena de vida gracias a los objetos mágicos como Lumière y Dindon, quienes ven en la relación entre los protagonistas una última oportunidad para recuperar su forma humana. La dirección de Bill Condon rinde un homenaje visual al cine musical clásico, integrando las icónicas canciones de Alan Menken con una puesta en escena que respira color y nostalgia. A medida que el vínculo entre Bella y la bestia se fortalece, el antagonista Gastón, un hombre cuya arrogancia representa todo lo contrario al crecimiento personal, intenta destruir aquello que no puede controlar. El clímax de la historia no es solo una batalla física en los tejados del castillo, sino el momento en que la bestia aprende que el amor verdadero implica sacrificio y desinterés. La transformación final es, más que un acto de magia, la conclusión de un proceso de redención. La película nos recuerda que la verdadera belleza reside en la capacidad de mirar más allá de las apariencias, un mensaje que sigue vigente gracias a la sensibilidad con la que los protagonistas enfrentan sus miedos y abrazan su vulnerabilidad para encontrar, finalmente, la libertad en el otro. La narrativa se profundiza al explorar la psicología de Gastón, cuya representación por Luke Evans eleva el conflicto a un nivel de narcisismo casi patológico. Su evolución de un simple pretendiente rechazado a un villano obsesivo y violento subraya el contraste con la bestia, quien, a pesar de su apariencia monstruosa, demuestra una capacidad empática que Gastón nunca poseerá. La actuación de Evans, marcada por su experiencia en el teatro musical, aporta una energía maníaca que convierte el enfrentamiento final en una danza peligrosa entre el egoísmo desenfrenado y la lealtad naciente. Es fascinante observar cómo el diseño de producción, bajo la visión de Condon, logra que el castillo se sienta como un personaje más dentro de la historia. Las secuencias musicales no se sienten como interrupciones, sino como extensiones de la psique de los protagonistas.
Cuando Emma Watson interpreta las canciones más emblemáticas, se percibe una honestidad que trasciende la pantalla, reflejando su propio compromiso con la educación y la igualdad. Se nota que para ella Bella no es solo un papel, sino un estandarte de la independencia intelectual. Por otro lado, la interacción entre la bestia y sus sirvientes encantados añade una capa de calidez necesaria que equilibra la tensión del encierro. Hay una melancolía palpable en la actuación de voz de Ewan McGregor y Ian McKellen, quienes dotan a estos objetos de una humanidad conmovedora. Esa chispa de esperanza dentro de las paredes de piedra es lo que permite que el espectador sienta el peso del tiempo que se agota, simbolizado por los pétalos de la rosa encantada. Cada pétalo que cae no es solo una cuenta regresiva para el hechizo, sino un recordatorio constante de que la redención requiere esfuerzo, tiempo y sobre todo la valentía de abrir el corazón a quien antes considerábamos un enemigo. El viaje emocional termina siendo un espejo para el público, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias etiquetas y prejuicios. La decisión de Bella de no cambiar su esencia por encajar en el pueblo, ni tampoco para complacer a un príncipe, es el pilar central que sostiene toda la obra. Al final, cuando la maldición se rompe, lo que realmente se celebra no es la vuelta a la forma humana, sino la liberación de un alma que finalmente ha aprendido a ser amable, un cierre perfecto que nos recuerda que la verdadera magia ocurre cuando permitimos que la compasión guíe nuestros actos. La profundidad de esta historia alcanza su cenit cuando nos detenemos a contemplar el trasfondo del pasado de la bestia. Algo que el filme de 2017 explora con una sensibilidad que no estaba presente en la versión original de animación. La escena en la que Bella y él visitan la casa de la infancia de ella en París, del libro mágico, revela una grieta en la coraza de ambos. Allí, el espectador entiende que la bestia no nació siendo un monstruo ni un tirano, sino que fue forjado por un padre cruel que lo alejó de la ternura, alimentando un vacío emocional que intentó llenar con opulencia y arrogancia. Dan Stevens logra que su mirada, incluso antes de la transformación final, refleje a ese niño herido que aprendió a usar el miedo como escudo, haciendo que su conexión con Bella sea mucho más que un romance, pues se trata de un reconocimiento mutuo de sus traumas compartidos. Del mismo modo, la fuerza de Bella se ve reforzada por los momentos de silencio. Emma Watson logra transmitir una paz interna que contrasta maravillosamente con el caos del castillo. Es interesante notar cómo su vestuario, diseñado con una practicidad que permite el movimiento libre y funcional, rompe con la idea de la princesa de cuento de hadas estática. Ella es una mujer de acción, alguien que no espera ser salvada, sino que se salva a sí misma al elegir su destino. Esta autonomía es la que termina por derribar los muros de la bestia, pues él nunca había conocido a alguien que no le temiera ni buscara su favor, sino que simplemente tratara de entender su dolor. La música compuesta por Alan Menken actúa como el hilo invisible que cose estas emociones. La inclusión de nuevas piezas como Evermore permite que el personaje de la bestia se abra de una manera que las palabras no podrían lograr. Es un lamento, pero también una declaración de principios. Escuchar esa canción tras la partida de Bella nos permite sentir con una intensidad casi abrumadora la soledad absoluta de alguien que acaba de descubrir el significado de la luz y ahora teme regresar a la oscuridad de su propio ego. Esa vulnerabilidad es, a mi parecer, el núcleo palpitante de la película. Finalmente, el sacrificio de los objetos encantados añade un matiz de sacrificio colectivo que eleva la épica. Ellos no solo luchan por recuperar su humanidad, sino por proteger la felicidad de quienes han aprendido a amar. Cuando el último pétalo cae y el silencio se apodera del salón, el suspenso no se siente como un artificio técnico, sino como una pausa real en el tiempo. La redención que llega después es merecida, porque ha sido conquistada a través de la vulnerabilidad, recordándonos que, aunque el mundo exterior como el pueblo de Bella a veces intente encasillarnos, siempre tendremos la capacidad de elegir nuestra propia narrativa. La película es, en esencia, una oda a la posibilidad de cambiar, un recordatorio de que siempre es posible ser mejores de lo que fuimos ayer, si tenemos la valentía de mirar a otro ser humano sin prejuicios.
Es imposible ignorar el papel que desempeña el entorno en la psicología de los personajes. El castillo, con su arquitectura barroca y sus pasillos sombríos, funciona como una extensión física del aislamiento del príncipe. Mientras el exterior está bañado por la luz del día y las convenciones sociales rígidas del pueblo, el interior es un reino de sombras y estatuas olvidadas que reflejan un tiempo detenido. Esta dualidad resalta la evolución de la bestia, quien pasa de ser un guardián de su propia miseria a un anfitrión que, aunque torpe, comienza a ver la belleza en las pequeñas cosas, como un libro leído en voz alta o una conversación sincera frente a la chimenea. La relación entre Bella y la bestia se nutre de una curiosidad intelectual que es, en última instancia, el motor de su romance. A diferencia de las historias donde el amor aparece como un flechazo súbito, aquí el afecto se construye mediante la observación constante y el respeto por los intereses ajenos. Cuando ella le muestra el mundo a través de sus historias, no solo está educando a un ser solitario, sino que está rescatando al hombre que aún vive debajo de esa apariencia feroz. Esta dinámica es un reflejo de la vida de los actores fuera de la pantalla, pues tanto Watson como Stevens proyectan una inteligencia que permite que el espectador crea en este vínculo poco convencional. El hecho de que ambos sean defensores de las artes y la cultura añade una capa de autenticidad a los momentos en que discuten sobre Shakespeare o el concepto de la libertad. El enfrentamiento final con Gastón adquiere un matiz trágico cuando comprendemos que él representa la incapacidad de evolucionar. Su incapacidad para tolerar lo que no comprende o lo que no puede poseer es el polo opuesto a la lección que la bestia ha aprendido bajo el techo de su castillo. Si la bestia ha entendido que el amor es el acto de liberar a alguien, Gastón encarna la posesividad destructiva. La coreografía de esta batalla final no es solo un despliegue de efectos especiales, sino la confrontación entre dos maneras de habitar el mundo. Una, la de Gastón, que busca imponer su voluntad a cualquier precio, y la otra, la de la bestia, que ha aprendido a ceder su propio deseo para proteger a quien ama. Al caer el telón sobre esta historia, lo que permanece es la idea de que todos cargamos con nuestras propias bestias internas, ya sea por nuestros miedos, por las expectativas que otros depositan sobre nosotros o por las heridas del pasado. Cada uno de nosotros vive en su propio castillo esperando una oportunidad para abrir las ventanas. La película no solo nos ofrece un espectáculo visual de gran factura, sino que nos invita a reconocer nuestra propia vulnerabilidad como una fortaleza. Es una celebración de la empatía, un recordatorio de que, incluso en los rincones más oscuros de nuestra existencia, siempre hay una rosa que florece si nos atrevemos a cuidar de nosotros mismos y de los demás con la misma determinación con la que Bella leyó un libro en un pueblo que se negaba a entenderla. Tras la transformación, el castillo recobra su esplendor original. Pero lo que realmente cautiva no es el lujo restaurado, sino el cambio en la mirada de sus habitantes. Los sirvientes, ahora de nuevo humanos, no solo recuperan su cuerpo self, sino que parecen haber ganado una sabiduría que solo se adquiere tras haber perdido la capacidad de moverse o sentir el tacto humano por años. Hay una escena particularmente emotiva cuando los objetos, ahora personas, se reencuentran con sus seres queridos en el pueblo, cerrando heridas que el tiempo y el hechizo habían mantenido abiertas. Ese reencuentro subraya que la maldición no solo afectó al príncipe, sino a toda una comunidad que dependía de su liderazgo, mostrando las consecuencias de la indiferencia en el tejido social. Es interesante analizar cómo la película aborda el perdón como un proceso activo. Bella no perdona a la bestia simplemente porque él cambió, sino porque fue testigo de su lucha interna. Esta distinción es fundamental. La redención no es un regalo que se otorga, sino una victoria que se gana sobre la propia naturaleza egoísta. El príncipe, al volver a su forma humana, parece conservar la gravedad de sus vivencias, y sus gestos mantienen esa humildad que aprendió durante su encierro. No es el mismo joven arrogante del inicio, y su comportamiento ante Bella deja claro que reconoce en ella a su igual y a su mentora. El final nos entrega una danza, una metáfora perfecta sobre la armonía recuperada. El baile en el salón no es solo un clímax romántico, sino la consolidación de un nuevo orden donde la inteligencia, la lectura y la compasión han derrotado a la fuerza bruta y a la ignorancia.
Emma Watson y Dan Stevens logran transmitir con una sutil elegancia que este no es el final de un cuento, sino el inicio de una vida basada en la comprensión mutua. La cámara se aleja lentamente del salón, dejando al espectador con la sensación de que, mientras existan personas dispuestas a buscar la belleza en la oscuridad, habrá esperanza de que las sociedades puedan evolucionar, tal como lo hicieron los muros de piedra del castillo al abrirse finalmente a la luz del sol. Es en última instancia una lección sobre cómo convertir las cicatrices en sabiduría. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar su like en este video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película Beauty and the Beast de 2017. La historia comienza en un pueblo francés donde vive Bella, una joven inteligente y soñadora que se siente fuera de lugar entre aldeanos que no comprenden su amor por los libros. Emma Watson, quien interpreta a Bella, aporta a este papel su propia esencia como activista y lectora empedernida, lo cual dota al personaje de una determinación renovada, transformando a la clásica princesa en una inventora que busca romper con las convenciones sociales de su época. Todo cambia cuando su padre, Maurice, se pierde en el bosque y termina cautivo en un castillo encantado por un príncipe egoísta, convertido en bestia como castigo por su falta de compasión. Cuando Bella llega para rescatarlo, decide ocupar el lugar de su padre, iniciando así un cautiverio que pronto se convierte en un viaje de autodescubrimiento. Dan Stevens, el actor detrás de la bestia, logra una interpretación fascinante, incluso bajo capas de efectos digitales, pues su formación teatral le permite transmitir una vulnerabilidad profunda a través de los ojos, especialmente cuando el personaje empieza a suavizar su temperamento gracias a la música y la literatura compartida con Bella. La atmósfera del castillo se llena de vida gracias a los objetos mágicos como Lumière y Dindon, quienes ven en la relación entre los protagonistas una última oportunidad para recuperar su forma humana. La dirección de Bill Condon rinde un homenaje visual al cine musical clásico, integrando las icónicas canciones de Alan Menken con una puesta en escena que respira color y nostalgia. A medida que el vínculo entre Bella y la bestia se fortalece, el antagonista Gastón, un hombre cuya arrogancia representa todo lo contrario al crecimiento personal, intenta destruir aquello que no puede controlar. El clímax de la historia no es solo una batalla física en los tejados del castillo, sino el momento en que la bestia aprende que el amor verdadero implica sacrificio y desinterés. La transformación final es, más que un acto de magia, la conclusión de un proceso de redención. La película nos recuerda que la verdadera belleza reside en la capacidad de mirar más allá de las apariencias, un mensaje que sigue vigente gracias a la sensibilidad con la que los protagonistas enfrentan sus miedos y abrazan su vulnerabilidad para encontrar, finalmente, la libertad en el otro. La narrativa se profundiza al explorar la psicología de Gastón, cuya representación por Luke Evans eleva el conflicto a un nivel de narcisismo casi patológico. Su evolución de un simple pretendiente rechazado a un villano obsesivo y violento subraya el contraste con la bestia, quien, a pesar de su apariencia monstruosa, demuestra una capacidad empática que Gastón nunca poseerá. La actuación de Evans, marcada por su experiencia en el teatro musical, aporta una energía maníaca que convierte el enfrentamiento final en una danza peligrosa entre el egoísmo desenfrenado y la lealtad naciente. Es fascinante observar cómo el diseño de producción, bajo la visión de Condon, logra que el castillo se sienta como un personaje más dentro de la historia. Las secuencias musicales no se sienten como interrupciones, sino como extensiones de la psique de los protagonistas. Cuando Emma Watson interpreta las canciones más emblemáticas, se percibe una honestidad que trasciende la pantalla, reflejando su propio compromiso con la educación y la igualdad. Se nota que para ella Bella no es solo un papel, sino un estandarte de la independencia intelectual. Por otro lado, la interacción entre la bestia y sus sirvientes encantados añade una capa de calidez necesaria que equilibra la tensión del encierro. Hay una melancolía palpable en la actuación de voz de Ewan McGregor y Ian McKellen, quienes dotan a estos objetos de una humanidad conmovedora. Esa chispa de esperanza dentro de las paredes de piedra es lo que permite que el espectador sienta el peso del tiempo que se agota, simbolizado por los pétalos de la rosa encantada.
Cada pétalo que cae no es solo una cuenta regresiva para el hechizo, sino un recordatorio constante de que la redención requiere esfuerzo, tiempo y sobre todo la valentía de abrir el corazón a quien antes considerábamos un enemigo. El viaje emocional termina siendo un espejo para el público, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias etiquetas y prejuicios. La decisión de Bella de no cambiar su esencia por encajar en el pueblo, ni tampoco para complacer a un príncipe, es el pilar central que sostiene toda la obra. Al final, cuando la maldición se rompe, lo que realmente se celebra no es la vuelta a la forma humana, sino la liberación de un alma que finalmente ha aprendido a ser amable, un cierre perfecto que nos recuerda que la verdadera magia ocurre cuando permitimos que la compasión guíe nuestros actos. La profundidad de esta historia alcanza su cenit cuando nos detenemos a contemplar el trasfondo del pasado de la bestia. Algo que el filme de 2017 explora con una sensibilidad que no estaba presente en la versión original de animación. La escena en la que Bella y él visitan la casa de la infancia de ella en París, del libro mágico, revela una grieta en la coraza de ambos. Allí, el espectador entiende que la bestia no nació siendo un monstruo ni un tirano, sino que fue forjado por un padre cruel que lo alejó de la ternura, alimentando un vacío emocional que intentó llenar con opulencia y arrogancia. Dan Stevens logra que su mirada, incluso antes de la transformación final, refleje a ese niño herido que aprendió a usar el miedo como escudo, haciendo que su conexión con Bella sea mucho más que un romance, pues se trata de un reconocimiento mutuo de sus traumas compartidos. Del mismo modo, la fuerza de Bella se ve reforzada por los momentos de silencio. Emma Watson logra transmitir una paz interna que contrasta maravillosamente con el caos del castillo. Es interesante notar cómo su vestuario, diseñado con una practicidad que permite el movimiento libre y funcional, rompe con la idea de la princesa de cuento de hadas estática. Ella es una mujer de acción, alguien que no espera ser salvada, sino que se salva a sí misma al elegir su destino. Esta autonomía es la que termina por derribar los muros de la bestia, pues él nunca había conocido a alguien que no le temiera ni buscara su favor, sino que simplemente tratara de entender su dolor. La música compuesta por Alan Menken actúa como el hilo invisible que cose estas emociones. La inclusión de nuevas piezas como Evermore permite que el personaje de la bestia se abra de una manera que las palabras no podrían lograr. Es un lamento, pero también una declaración de principios. Escuchar esa canción tras la partida de Bella nos permite sentir con una intensidad casi abrumadora la soledad absoluta de alguien que acaba de descubrir el significado de la luz y ahora teme regresar a la oscuridad de su propio ego. Esa vulnerabilidad es, a mi parecer, el núcleo palpitante de la película. Finalmente, el sacrificio de los objetos encantados añade un matiz de sacrificio colectivo que eleva la épica. Ellos no solo luchan por recuperar su humanidad, sino por proteger la felicidad de quienes han aprendido a amar. Cuando el último pétalo cae y el silencio se apodera del salón, el suspenso no se siente como un artificio técnico, sino como una pausa real en el tiempo. La redención que llega después es merecida, porque ha sido conquistada a través de la vulnerabilidad, recordándonos que, aunque el mundo exterior como el pueblo de Bella a veces intente encasillarnos, siempre tendremos la capacidad de elegir nuestra propia narrativa. La película es, en esencia, una oda a la posibilidad de cambiar, un recordatorio de que siempre es posible ser mejores de lo que fuimos ayer, si tenemos la valentía de mirar a otro ser humano sin prejuicios. Es imposible ignorar el papel que desempeña el entorno en la psicología de los personajes. El castillo, con su arquitectura barroca y sus pasillos sombríos, funciona como una extensión física del aislamiento del príncipe. Mientras el exterior está bañado por la luz del día y las convenciones sociales rígidas del pueblo, el interior es un reino de sombras y estatuas olvidadas que reflejan un tiempo detenido. Esta dualidad resalta la evolución de la bestia, quien pasa de ser un guardián de su propia miseria a un anfitrión que, aunque torpe, comienza a ver la belleza en las pequeñas cosas, como un libro leído en voz alta o una conversación sincera frente a la chimenea. La relación entre Bella y la bestia se nutre de una curiosidad intelectual que es, en última instancia, el motor de su romance.
A diferencia de las historias donde el amor aparece como un flechazo súbito, aquí el afecto se construye mediante la observación constante y el respeto por los intereses ajenos. Cuando ella le muestra el mundo a través de sus historias, no solo está educando a un ser solitario, sino que está rescatando al hombre que aún vive debajo de esa apariencia feroz. Esta dinámica es un reflejo de la vida de los actores fuera de la pantalla, pues tanto Watson como Stevens proyectan una inteligencia que permite que el espectador crea en este vínculo poco convencional. El hecho de que ambos sean defensores de las artes y la cultura añade una capa de autenticidad a los momentos en que discuten sobre Shakespeare o el concepto de la libertad. El enfrentamiento final con Gastón adquiere un matiz trágico cuando comprendemos que él representa la incapacidad de evolucionar. Su incapacidad para tolerar lo que no comprende o lo que no puede poseer es el polo opuesto a la lección que la bestia ha aprendido bajo el techo de su castillo. Si la bestia ha entendido que el amor es el acto de liberar a alguien, Gastón encarna la posesividad destructiva. La coreografía de esta batalla final no es solo un despliegue de efectos especiales, sino la confrontación entre dos maneras de habitar el mundo. Una, la de Gastón, que busca imponer su voluntad a cualquier precio, y la otra, la de la bestia, que ha aprendido a ceder su propio deseo para proteger a quien ama. Al caer el telón sobre esta historia, lo que permanece es la idea de que todos cargamos con nuestras propias bestias internas, ya sea por nuestros miedos, por las expectativas que otros depositan sobre nosotros o por las heridas del pasado. Cada uno de nosotros vive en su propio castillo esperando una oportunidad para abrir las ventanas. La película no solo nos ofrece un espectáculo visual de gran factura, sino que nos invita a reconocer nuestra propia vulnerabilidad como una fortaleza. Es una celebración de la empatía, un recordatorio de que, incluso en los rincones más oscuros de nuestra existencia, siempre hay una rosa que florece si nos atrevemos a cuidar de nosotros mismos y de los demás con la misma determinación con la que Bella leyó un libro en un pueblo que se negaba a entenderla. Tras la transformación, el castillo recobra su esplendor original. Pero lo que realmente cautiva no es el lujo restaurado, sino el cambio en la mirada de sus habitantes. Los sirvientes, ahora de nuevo humanos, no solo recuperan su cuerpo self, sino que parecen haber ganado una sabiduría que solo se adquiere tras haber perdido la capacidad de moverse o sentir el tacto humano por años. Hay una escena particularmente emotiva cuando los objetos, ahora personas, se reencuentran con sus seres queridos en el pueblo, cerrando heridas que el tiempo y el hechizo habían mantenido abiertas. Ese reencuentro subraya que la maldición no solo afectó al príncipe, sino a toda una comunidad que dependía de su liderazgo, mostrando las consecuencias de la indiferencia en el tejido social. Es interesante analizar cómo la película aborda el perdón como un proceso activo. Bella no perdona a la bestia simplemente porque él cambió, sino porque fue testigo de su lucha interna. Esta distinción es fundamental. La redención no es un regalo que se otorga, sino una victoria que se gana sobre la propia naturaleza egoísta. El príncipe, al volver a su forma humana, parece conservar la gravedad de sus vivencias, y sus gestos mantienen esa humildad que aprendió durante su encierro. No es el mismo joven arrogante del inicio, y su comportamiento ante Bella deja claro que reconoce en ella a su igual y a su mentora. El final nos entrega una danza, una metáfora perfecta sobre la armonía recuperada. El baile en el salón no es solo un clímax romántico, sino la consolidación de un nuevo orden donde la inteligencia, la lectura y la compasión han derrotado a la fuerza bruta y a la ignorancia. Emma Watson y Dan Stevens logran transmitir, con una sutil elegancia, que este no es el final de un cuento, sino el inicio de una vida basada en la comprensión mutua. La cámara se aleja lentamente del salón, dejando al espectador con la sensación de que, mientras existan personas dispuestas a buscar la belleza en la oscuridad, habrá esperanza de que las sociedades puedan evolucionar, tal como lo hicieron los muros de piedra del castillo al abrirse finalmente a la luz del sol. Es, en última instancia, una lección sobre cómo convertir las cicatrices en sabiduría. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar su like en este video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película Beauty and the Beast de 2017.
La historia comienza en un pueblo francés donde vive Bella, una joven inteligente y soñadora que se siente fuera de lugar entre aldeanos que no comprenden su amor por los libros. Emma Watson, quien interpreta a Bella, aporta a este papel su propia esencia como activista y lectora empedernida, lo cual dota al personaje de una determinación renovada, transformando a la clásica princesa en una inventora que busca romper con las convenciones sociales de su época. Todo cambia cuando su padre, Maurice, se pierde en el bosque y termina cautivo en un castillo encantado por un príncipe egoísta, convertido en bestia como castigo por su falta de compasión. Cuando Bella llega para rescatarlo, decide ocupar el lugar de su padre, iniciando así un cautiverio que pronto se convierte en un viaje de autodescubrimiento. Dan Stevens, el actor detrás de la bestia, logra una interpretación fascinante, incluso bajo capas de efectos digitales, pues su formación teatral le permite transmitir una vulnerabilidad profunda a través de los ojos, especialmente cuando el personaje empieza a suavizar su temperamento gracias a la música y la literatura compartida con Bella. La atmósfera del castillo se llena de vida gracias a los objetos mágicos como Lumière y Dindon, quienes ven en la relación entre los protagonistas una última oportunidad para recuperar su forma humana. La dirección de Bill Condon rinde un homenaje visual al cine musical clásico, integrando las icónicas canciones de Alan Menken con una puesta en escena que respira color y nostalgia. A medida que el vínculo entre Bella y la bestia se fortalece, el antagonista Gastón, un hombre cuya arrogancia representa todo lo contrario al crecimiento personal, intenta destruir aquello que no puede controlar. El clímax de la historia no es solo una batalla física en los tejados del castillo, sino el momento en que la bestia aprende que el amor verdadero implica sacrificio y desinterés. La transformación final es, más que un acto de magia, la conclusión de un proceso de redención. La película nos recuerda que la verdadera belleza reside en la capacidad de mirar más allá de las apariencias, un mensaje que sigue vigente gracias a la sensibilidad con la que los protagonistas enfrentan sus miedos y abrazan su vulnerabilidad para encontrar, finalmente, la libertad en el otro. La narrativa se profundiza al explorar la psicología de Gastón, cuya representación por Luke Evans eleva el conflicto a un nivel de narcisismo casi patológico. Su evolución de un simple pretendiente rechazado a un villano obsesivo y violento subraya el contraste con la bestia, quien, a pesar de su apariencia monstruosa, demuestra una capacidad empática que Gastón nunca poseerá. La actuación de Evans, marcada por su experiencia en el teatro musical, aporta una energía maníaca que convierte el enfrentamiento final en una danza peligrosa entre el egoísmo desenfrenado y la lealtad naciente. Es fascinante observar cómo el diseño de producción, bajo la visión de Condon, logra que el castillo se sienta como un personaje más dentro de la historia. Las secuencias musicales no se sienten como interrupciones, sino como extensiones de la psique de los protagonistas. Cuando Emma Watson interpreta las canciones más emblemáticas, se percibe una honestidad que trasciende la pantalla, reflejando su propio compromiso con la educación y la igualdad. Se nota que para ella Bella no es solo un papel, sino un estandarte de la independencia intelectual. Por otro lado, la interacción entre la bestia y sus sirvientes encantados añade una capa de calidez necesaria que equilibra la tensión del encierro. Hay una melancolía palpable en la actuación de voz de Ewan McGregor y Ian McKellen, quienes dotan a estos objetos de una humanidad conmovedora. Esa chispa de esperanza dentro de las paredes de piedra es lo que permite que el espectador sienta el peso del tiempo que se agota, simbolizado por los pétalos de la rosa encantada. Cada pétalo que cae no es solo una cuenta regresiva para el hechizo, sino un recordatorio constante de que la redención requiere esfuerzo, tiempo y sobre todo la valentía de abrir el corazón a quien antes considerábamos un enemigo. El viaje emocional termina siendo un espejo para el público, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias etiquetas y prejuicios. La decisión de Bella de no cambiar su esencia por encajar en el pueblo, ni tampoco para complacer a un príncipe, es el pilar central que sostiene toda la obra. Al final, cuando la maldición se rompe, lo que realmente se celebra no es la vuelta a la forma humana, sino la liberación de un alma que finalmente ha aprendido a ser amable, un cierre perfecto que nos recuerda que la verdadera magia
ocurre cuando permitimos que la compasión guíe nuestros actos. La profundidad de esta historia alcanza su cenit cuando nos detenemos a contemplar el trasfondo del pasado de la bestia. Algo que el filme de 2017 explora con una sensibilidad que no estaba presente en la versión original de animación. La escena en la que Bella y él visitan la casa de la infancia de ella en París, del libro mágico, revela una grieta en la coraza de ambos. Allí, el espectador entiende que la bestia no nació siendo un monstruo ni un tirano, sino que fue forjado por un padre cruel que lo alejó de la ternura, alimentando un vacío emocional que intentó llenar con opulencia y arrogancia. Dan Stevens logra que su mirada, incluso antes de la transformación final, refleje a ese niño herido que aprendió a usar el miedo como escudo, haciendo que su conexión con Bella sea mucho más que un romance, pues se trata de un reconocimiento mutuo de sus traumas compartidos. Del mismo modo, la fuerza de Bella se ve reforzada por los momentos de silencio. Emma Watson logra transmitir una paz interna que contrasta maravillosamente con el caos del castillo. Es interesante notar cómo su vestuario, diseñado con una practicidad que permite el movimiento libre y funcional, rompe con la idea de la princesa de cuento de hadas estática. Ella es una mujer de acción, alguien que no espera ser salvada, sino que se salva a sí misma al elegir su destino. Esta autonomía es la que termina por derribar los muros de la bestia, pues él nunca había conocido a alguien que no le temiera ni buscara su favor, sino que simplemente tratara de entender su dolor. La música compuesta por Alan Menken actúa como el hilo invisible que cose estas emociones. La inclusión de nuevas piezas como Evermore permite que el personaje de la bestia se abra de una manera que las palabras no podrían lograr. Es un lamento, pero también una declaración de principios. Escuchar esa canción tras la partida de Bella nos permite sentir con una intensidad casi abrumadora la soledad absoluta de alguien que acaba de descubrir el significado de la luz y ahora teme regresar a la oscuridad de su propio ego. Esa vulnerabilidad es, a mi parecer, el núcleo palpitante de la película. Finalmente, el sacrificio de los objetos encantados añade un matiz de sacrificio colectivo que eleva la épica. Ellos no solo luchan por recuperar su humanidad, sino por proteger la felicidad de quienes han aprendido a amar. Cuando el último pétalo cae y el silencio se apodera del salón, el suspenso no se siente como un artificio técnico, sino como una pausa real en el tiempo. La redención que llega después es merecida, porque ha sido conquistada a través de la vulnerabilidad, recordándonos que, aunque el mundo exterior como el pueblo de Bella a veces intente encasillarnos, siempre tendremos la capacidad de elegir nuestra propia narrativa. La película es, en esencia, una oda a la posibilidad de cambiar, un recordatorio de que siempre es posible ser mejores de lo que fuimos ayer, si tenemos la valentía de mirar a otro ser humano sin prejuicios. Es imposible ignorar el papel que desempeña el entorno en la psicología de los personajes. El castillo, con su arquitectura barroca y sus pasillos sombríos, funciona como una extensión física del aislamiento del príncipe. Mientras el exterior está bañado por la luz del día y las convenciones sociales rígidas del pueblo, el interior es un reino de sombras y estatuas olvidadas que reflejan un tiempo detenido. Esta dualidad resalta la evolución de la bestia, quien pasa de ser un guardián de su propia miseria a un anfitrión que, aunque torpe, comienza a ver la belleza en las pequeñas cosas, como un libro leído en voz alta o una conversación sincera frente a la chimenea. La relación entre Bella y la bestia se nutre de una curiosidad intelectual que es, en última instancia, el motor de su romance. A diferencia de las historias donde el amor aparece como un flechazo súbito, aquí el afecto se construye mediante la observación constante y el respeto por los intereses ajenos. Cuando ella le muestra el mundo a través de sus historias, no solo está educando a un ser solitario, sino que está rescatando al hombre que aún vive debajo de esa apariencia feroz. Esta dinámica es un reflejo de la vida de los actores fuera de la pantalla, pues tanto Watson como Stevens proyectan una inteligencia que permite que el espectador crea en este vínculo poco convencional. El hecho de que ambos sean defensores de las artes y la cultura añade una capa de autenticidad a los momentos en que discuten sobre Shakespeare o el concepto de la libertad.
El enfrentamiento final con Gastón adquiere un matiz trágico cuando comprendemos que él representa la incapacidad de evolucionar. Su incapacidad para tolerar lo que no comprende o lo que no puede poseer es el polo opuesto a la lección que la bestia ha aprendido bajo el techo de su castillo. Si la bestia ha entendido que el amor es el acto de liberar a alguien, Gastón encarna la posesividad destructiva. La coreografía de esta batalla final no es solo un despliegue de efectos especiales, sino la confrontación entre dos maneras de habitar el mundo. Una, la de Gastón, que busca imponer su voluntad a cualquier precio, y la otra, la de la bestia, que ha aprendido a ceder su propio deseo para proteger a quien ama. Al caer el telón sobre esta historia, lo que permanece es la idea de que todos cargamos con nuestras propias bestias internas, ya sea por nuestros miedos, por las expectativas que otros depositan sobre nosotros o por las heridas del pasado. Cada uno de nosotros vive en su propio castillo esperando una oportunidad para abrir las ventanas. La película no solo nos ofrece un espectáculo visual de gran factura, sino que nos invita a reconocer nuestra propia vulnerabilidad como una fortaleza. Es una celebración de la empatía, un recordatorio de que, incluso en los rincones más oscuros de nuestra existencia, siempre hay una rosa que florece si nos atrevemos a cuidar de nosotros mismos y de los demás con la misma determinación con la que Bella leyó un libro en un pueblo que se negaba a entenderla. Tras la transformación, el castillo recobra su esplendor original. Pero lo que realmente cautiva no es el lujo restaurado, sino el cambio en la mirada de sus habitantes. Los sirvientes, ahora de nuevo humanos, no solo recuperan su cuerpo self, sino que parecen haber ganado una sabiduría que solo se adquiere tras haber perdido la capacidad de moverse o sentir el tacto humano por años. Hay una escena particularmente emotiva cuando los objetos, ahora personas, se reencuentran con sus seres queridos en el pueblo, cerrando heridas que el